¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Che, gracias por venir. No, Un gracias gusto por conocerte. invitarme. ¿Cómo va Igual. eso? ¿Todo bien, querido? Bien, che. ¿Vos? ¿Qué edad tenés? ¿36 tenés vos? Sí, 36. Pues estaba leyendo un poco de vos, porque te hacen muchas notas Sí. y digo, a ver cómo encara una nota con Grabois para entender un poco más de quién sos, porque conocerte un poco más, sos una figura central en la actualidad argentina hoy. Cuando entré a ver la edad que tenés y cuando saliste del colegio y de qué te recibiste y todo, dije, bueno, voy a entrar por ese lado. Terminaste el colegio en el 2002. No, yo soy en el 2000. En el terminé. 2000, perdón, en el 2000. Egresado 2000. En el 2000 terminaste el colegio y después te empezaste a estudiar, fuiste licenciatura en Ciencias Sociales. Hice Derecho, Sí. me recibí de abogado, me recibí de licenciado de Ciencias Sociales y antes de traductor de inglés. Y laburé mucho tiempo como traductor en editoriales, como traductor y como editor, ya desde antes de recibirme. Pero soy bien generación 2001. Digamos, terminé la Vos sos escuela. hijo de esa generación. Exactamente. ¿Y qué es ser hijo de esa generación? Es ser hijo del que se vayan todos. Es decir, es algo muy parecido a lo que le va a pasar a los pibes de Chile que tienen hoy 18 y 19 años. Es un momento donde la democracia formal estalla por los aires y emerge lo que está oculto. O sea, vos, si no hubiese pasado lo que pasó en el país en el 2001, tal vez tu vida hubiese sido otra. O sea, hubiese Sin seguido ninguna una duda. carrera... ¿No, ¿Me lo asegurás? Sí, mi vida hubiese sido otra porque el 2001 a mí me marca, primero, la represión, porque vi la gente tirada en el piso, muertos alrededor mío, me metieron a mí preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en un estado de sitio, o sea, algo que 2 o 3 años antes era inimaginable, 30 y pico de muertos hubo en el país, y segundo, porque después, inmediatamente después de eso, ya había un nivel de pobreza insoportable, pero con la devaluación todo eso emerge con los cartoneros viniendo Sí, de porque las periferias al centro, ¿no? Exacto. Ese concepto quiero hablarlo también, el concepto de periferia y del excluido, que es una etapa superior a la pobreza del excluido, ¿no? Porque estuve leyendo mucho sobre lo que publicás, pero vuelvo otra vez un poco sobre vos. Eras traductor de inglés y empezaste a estudiar abogacía primero. Ujú. Y después le agregaste ¿qué cosa? Sociales en la Universidad de Quilmes. O sea, le agregaste una segunda carrera. ¿Y cómo te relacionas con el mundo en ese momento era de Bergoglio? ¿Lo conocés por qué? ¿Lo conocés ya trabajabas con organizaciones sociales? ¿Entrás ahí porque leyéndote citás de pronto a ¿cómo se llama el teólogo brasilero que habla de pobretariado? Fray Beto. Sí. Y te pones a buscar y estás muy conectado a todo ese mundo. Sí. ¿Cómo llegas a Bergoglio? ¿Cómo llegas al mundo de él? Un poco por lo mismo que me llevó a militar socialmente. 2002, cartoneros, situaciones de injusticia absoluta que vos la podías ver en la esquina de tu casa. Si eras un pibe de clase media, bajabas y veías una familia entera revolviendo lo que a vos te sobraba, digamos, ¿no? O sea, eso, si no te toca un poco el corazón, Vos estás habías terminado la secundaria en un colegio de San Isidro. Sí. y te empezás a encontrar con eso y te empieza a movilizar. Sí, y empiezo a hablar con la familia que vivía justo donde yo vivía en ese momento y empiezo a ver unas cosas que yo no las podía creer, digamos, que la policía les cobraba coimas, que tenían que poner la mitad de lo que ganaban al galponero, que el tipo que los traía en el camión a veces los maltrataba, a veces bueno, una cantidad de cosas inhumanas, familias enteras. Y eso fue lo que después, eso me lleva a los barrios de Villa Fiorito, Villa Caraza, Villa Diamante, los barrios de la zona sur, y ahí es como una marea que te atrapa y ya no puedes salir, ¿no? Pará, te atrapa y no puedes salir, es así. Por lo menos lo que me pasó a mí, y yo estoy muy feliz de que sea así, pero una vez que vas metiéndote ahí un poco en el fondo de la cosa, si tenés un compromiso, ya eso es parte de tu vida, digamos, ¿no? Entonces, una vez que ves esa realidad, es como la pastilla roja de Matrix. Claro. Digamos, no podés después hacerte el boludo, porque no es que te la contaron, la viste y la escuchaste. Y en el año 2005, nosotros estábamos haciendo una protesta contra el gobierno, me acuerdo que él entonces era Ibarra, el intendente de la ciudad, el jefe de gobierno de la ciudad, porque habíamos metido un recurso de amparo para que le den becas a los pibes en las guarderías o los jardines, para que no tengan que estar con la familia en la calle, porque iban a la calle con la familia, porque la familia no tenía dónde dejarlos. Lo ganamos al amparo, pero
viste, la justicia, creo que dice el Martín Fierro, es como el cuchillo. Nunca lastima al que la tiene desde el mango. Entonces, cuando sacas un fallo a favor, el que tiene el poder te lo puede cumplir o te lo puede no cumplir. Entonces no lo cumplió. Hicimos una movilización en aquel momento y Bergoglio, de la nada, yo no lo conocía. Bergoglio era, el obispo de acá, el arzobispo de Buenos Aires, hace una misa en la catedral. Nosotros estábamos movilizando, en ese momento la jefatura de gobierno estaba enfrente de la catedral. Me dicen, che, ¿por qué no van a escuchar ahí que está haciendo una misa de los cartoneros? Fuimos, yo fui medio desconfiado, miraba afuera para mí. Pará que esto es buenísimo. O sea, caíste casi para ver qué era. O sea, no fuiste a ver y entraste como mirando a ver qué pasaba. No entré ni siquiera, escuché Dale. de afuera, no entré porque para mí un cura, un obispo, era como un comisario, digamos, ¿no? Era como un señor con un uniforme que pertenecía a los sectores de poder que habían generado la debacle en la Argentina, ¿no? Esa generación. Te quedas afuera de la misa y ¿qué te pasa ahí? Escucho un poco, me empieza a llegar lo que escucho. Me acuerdo que en ese momento habló de la gente que se indigna por la atracción a sangre, ¿no? Por los caballos, pero no por la atracción a dignidad de los pibitos, ¿no? Como un proceso de deshumanización en el que la vida del pibe no vale nada y sublimás ese amor que no tenés por un ser humano hacia un animal, que está todo muy bien y no tengo nada contra los animales, ¿no? Digo, pero nos pasa todavía hoy que la gente que labura con el carro a caballo, hay grupos que los consideran básicamente torturadores de animales cuando no tienen otra salida. Y escucho eso y y después escucho hablar de la cultura del descarte y escucho hablar de que a la opresión y a la exclusión se le suma, y a la explotación se le suma una nueva dimensión. ¿Qué es el excluido? Que es la exclusión. Y me queda en el inconsciente, lo empiezo a escuchar, empiezo a leer cosas de Bergoglio. Y en el año 2007, 2 años después de esa misa, en la que ni lo saludé, ni le hablé, ni nada, solamente lo escuché, se me ocurre, en ese momento andábamos aliados, nuestra organización, con la Alameda, ¿te acordás? Del tema de los talleres clandestinos, etcétera. Que lo invitemos a una actividad que hacíamos que se llamaba Por un país sin esclavos ni excluidos, ¿no? Por el tema de los talleres clandestinos con trabajo esclavo y los excluidos del mercado laboral, fundamentalmente. Hago una cartita, se la mandamos, no viene, pero un día me llama por teléfono, yo había dejado mi número de teléfono, y a partir de ahí empezamos a desarrollar una relación, y para mí él siempre fue, desde que lo empecé a leer, aunque para el progresismo en la Argentina era mala palabra, era mala palabra, ¿no? Sí, para mis propios compañeros era, pero vos estás loco, ¿qué haces con Bergoglio? Y porque uno a veces, ahora lo sufro un poco yo, uno a veces no escucha a la gente, escucha lo que dicen de la gente. Frenate ahí. Uno a veces no escucha a la gente, escucha lo que dicen de la gente. Entonces yo me hago una idea sobre vos y vengo creyendo que sos tal cosa y no te escucho a vos. Así es. Es una reinterpretación que se hace de lo que dice una persona y además hay una cosa que opera, que está recontraestudiada, es las expectativas condicionan la percepción de la realidad. Si vos esperás ver un vago piquetero sucio y violento, vas a ver un vago piquetero sucio y violento. No importa lo que yo te diga. La gente que está del otro lado de la televisión, que tiene un concepto construido durante muchos años de lo que soy yo y de lo que nosotros representamos, no va a cambiar por más de que yo esté 1 hora conversando con vos. No sé, ¿eh? Bueno, algunos. Siempre hay un margen. ¿Viste? Sí. Siempre hay un margen, y por eso vengo, digamos, ¿no? Sí. Siempre hay un margen, pero hay algunos preconceptos y algunas expectativas que se van creando que son muy difíciles de construir. O sea, la expectativa de que el pibe de gorra... Te voy a decir una cosa. Me pasó leyendo mucho sobre vos y queriendo entenderte un poco más algunas declaraciones. Yo no tengo ningún preconcepto sobre vos. Cero. Mirá que te vi, te he pasado 200 tapes, tiraste algunas bombas, metiste unas declaraciones fuertes y no me armé un preconcepto. O sea, que digo, te empecé a leer. Y empecé a leer mucho algunas frases que las corté también, que por ahí las comparto. Y lo que sí veo es una profunda crítica tuya
a este sistema capitalista que impera en el mundo, o sea, el sistema del descarte, de la guita ante todo, de la eficiencia, del tecnocapitalismo, Entonces también te quería preguntar ahí, ¿cómo luchás contra eso? Porque no sé si tenés hijos, si tenés chiquitos por la edad que tenés chiquito, ¿qué pasa cuando te dicen, che, pa, llevame al cine a ver una de Marvel o comprame el jabón líquido de Hulk? Pues te reís, pero o compramos un teléfono nuevo. Tengo una hija adolescente que es una genia igual, pero y porque yo tuve mi primera hija a los 19, 20. Ah, re pendejo. Con mi compañera, mi novia de la escuela, y con la que sigo casado, ¿no? ¿Te casaste con tu novia de la escuela? Sí. Sí. ¿Y qué haces con eso? Ahora volvemos al punto ese que yo te leía, digo, sí. porque sos muy crítico, y hay que leerlo, porque una cosa es escuchar una declaración, pero proponerte leerlo. Hay un ensayito, una columna que él escribe, se llama La exclusión en el capitalismo contemporáneo, que por lo menos yo entendí la diferencia entre el excluido y el pobre. Yo entiendo que el pobre muchas veces es excluido, pero la exclusión es una etapa superior a la pobreza, así como el imperialismo es una etapa superior al capitalismo, si parafraseamos a algún viejo intérprete de la izquierda. Por eso quería hablar con vos de esto, pero contame cómo hacés vos con eso. Pero, si tengo la plata, voy al cine y voy a McDonald's y compro no quiero decir las marcas, compro la gaseosa y... Si tenés guita, te compras un... No sé si tengo la Nike, la famosa Nike la sigo teniendo, porque yo vivo en la Argentina del siglo XXI, digamos, no vivo en un monasterio en el campo, vivo acá, vivo en este sistema. Ahora, que uno viva en este sistema y viva las reglas de este sistema, no quiere decir que no lo pueda tratar de analizar, comprender y combatir. Y combatir desde distintos aspectos. Digamos, un aspecto es sus consecuencias más nefastas. A ver, eso. Hay dos grandes cuestiones que están unidas, ¿no? Que es la ambiental y la social. El capitalismo destruye el medio ambiente, lo está destruyendo. Destruye el ambiente y excluye al ser humano. Y excluye al ser humano. Porque puso en el centro el dinero, ¿no? Que es como un dinero divinizado, es como un ídolo. Entonces, a ese ídolo, al que se lo venera, ¿cuál es la esencia del capitalismo? La maximización de la ganancia. Entonces, cuando tu guía lo que hace girar el mundo es buscar la máxima ganancia todo el tiempo, en su etapa actual eso genera dos consecuencias. Con la tecnocracia, con el desarrollo de la biotecnología, la robótica, la informática, puesta al servicio de la maximización de la ganancia, eso destruye el trabajo humano, destruye el paradigma del trabajo asalariado que conocieron tus viejos o tus abuelos, y al mismo tiempo depreda la naturaleza de una manera impresionante. Te lo tomo, Juan. Y ahí, dame esta explicación. ¿Cómo haces vos desde tu pequeño lugar? Porque, a ver, el tuyo puede ser un pequeño lugar, pero de pronto Francisco es una persona que se planta ante esto y lo declara. Te voy a poner el ejemplo de los luditas. Principio del siglo XIX, en Inglaterra, destruían los telares, porque sostenían que el telar le sacaba trabajo a la gente. ¿Cómo te parás? O sea, ¿cómo luchó? Tuve acá Oppenheimer, ¿no? En tu misma silla, hablando de la robótica, que el tipo fue a un hotel a Japón, en Narita, en Tokio, y no lo atendieron seres humanos, había robots. Entonces, ¿cómo haces a parar eso? Digo, ¿cómo lo frenás a eso? Ya, a ver, la diferencia un poco con la perspectiva de los luditas y de otras corrientes de pensamiento, yo particularmente creo que no hay un problema en sí mismo en la tecnología. El tema es, primero, cómo se usa y después a qué intereses responde. Como si la renta tecnológica, la tecnología es producto del trabajo intergeneracional de un montón de seres humanos, ¿no? De Leonardo da Vinci, de Einstein y del científico del CONICET de acá a la vuelta. Eso produce una determinada tecnología y esa tecnología produce una renta. Pero esa renta de algo que se hizo colectivamente se apropia de manera individual una corporación. Entonces vos hoy tenés situaciones acá en la Argentina donde una empresa semillera como Monsanto pretende cobrar regalías por patentar un gen. Entonces son los dueños de la biología de la semilla. Y no es que te cobran por venderte la semilla, te cobran por la semilla que deriva de esa semilla, por la semilla que deriva de esa semilla. Y vos decís que se llegó esa genética desde un cruzamiento de Mendel, pero de pronto. No te quepa la menor duda. Y además,
sin ningún tipo, no solamente es la apropiación de la vida, ya no de la máquina, sino de la vida, sino un nivel de no me importa lo que pase con la naturaleza, con el glifosato, con la gente que... Un nivel de no me importa nada porque quiero generar ganancia, y si llega a haber algún problema, arreglo con un par de canales, arreglo con un par de científicos, arreglo con un par... y decimos que está todo bien, digamos. Con respecto al tema de la exclusión, ahí me quiero meter en ese tema porque vi como, o leí como la periferia o el excluido. Explícame, alguna vez me explicó, es feo como te lo voy a decir, pero me explicó qué era sentir hambre Margarita Barrientos. Porque, Juan, yo no sentí nunca hambre. Yo he sentido hambre porque pasé un día sin comer porque tenía otras cosas que hacer, o porque no pasé nunca. Yo vengo de una familia de clase media, laburante, pero clase media al fin, me fue bien en la vida, mis viejos también. Contame qué es ser excluido, pero me lo tenés que hacer vivir, me lo tenés que contarle a la audiencia que te está viendo en toda Argentina, qué es ser un excluido, qué es una etapa superior a ser pobre, porque el excluido. Contame cómo vive un excluido. Y también leí que cada vez hay más excluidos en el mundo, que hay 200.000 asentamientos en el mundo, que hay millones de personas excluidas que no tienen lugar en la centralidad, que están afuera, en la periferia. ¿Cómo es un excluido en Argentina? Contame. Lo primero, también, vos no pasaste hambre, yo tampoco. Yo no nací en una villa. Entonces, hay cosas que, como decía Tosco, digamos, contra la injusticia no solamente lucha quien la padece, sino quien la comprende y quien busca en sus causas estructurales algo que le hace mal, algo que te toca, ¿no? Que empezás a militar o por el corazón, porque lo sentís, o por la panza, porque no tenés para comer, o por la cabeza, por tus ideas, porque comprendés la injusticia. Repetime los 3 puntos, o por el corazón, por la cabeza, por las ideas, por el corazón, porque sentís el dolor del otro como propio, ¿no? O por la panza, porque tenés hambre y tenés que luchar. ¿Por cuál de los 3 vas? No, yo empecé por la cabeza, empecé por el corazón, con un encuentro humano con los cartoneros. Y después desarrollé, empecé a investigar intelectualmente, y la verdad es que nunca sufrí privaciones materiales. Bueno, nunca dale, las sufrí. contame del excluido. Mirá, vos pensás que llegás a tu casa y no hay un botoncito para prender la luz, sino que tenés que juntar unos cables y que por ahí esa luz no prende, porque no funciona el coso del cable del que te colgaste. Que vas al baño y tenés un pozo y que no tenés un botón para que se vaya a la mierda, digamos, ¿no? Eso queda ahí. Que llueve y perdiste el colchón y tenés que conseguir otro colchón y no tenés forma de salvar el colchón, y eso te pasa por lo menos una vez por año, y durante las próximas semanas los pibes tuyos van a la escuela chapoteando en el barro. Perdés el colchón al menos una vez al año. Sí. Lo que para cualquier clase media o el que nos está viendo, cambiás el colchón cada 5 años o 10, acá una familia excluida lo pierde. Y después tiene que secarlo al sol, digamos, y ver cómo le quedó. Y que por lo menos algún vecino tuyo en invierno se le va a prender fuego a la casa y se va a morir. Dale, Juan. Eso es una cosa que pasa sistemáticamente en los barrios populares. ¿Por qué pasa eso? Porque por alguna... Mira, ¿viste? El mayor consumo que tienen la gente que tiene plata, la clase media para arriba, es en verano, ¿no? Por el aire acondicionado. Los pobres, el mayor consumo que tienen es en el invierno, porque son las estufas, los radiadores, esas cosas, para no cagarse de frío. Y cuando se corta la luz, que es todos los días, digamos, tachito, fuego, casa precaria, incendio, muertes. Yo me he tocado ir a muchos funerales por muertos en incendios. ¿Es súper común eso? Es muy común, y hay zonas donde pasa con más frecuencia por la calidad de las construcciones. Escúchame, de ahí no se puede salir, mírame, porque escúchame lo que te digo, frase que se escucha es, y bueno, pero laburo hay, si salís a buscar laburo hay. Contame, a ver, no hay manera, es como que estás captado, estás como chupado en ese sistema, ¿no puedes salir de la exclusión? ¿No puedo entrar de la periferia a la centralidad? Pasa que en esto hay que, insisto, tratar de no tener pensamiento irracional o mágico. Hay datos. Hace 30, 40 años, en los 70,
¿cuántos trabajadores registrados del sector privado había en la Argentina? 6 millones. Hoy, ¿cuántos trabajadores del sector privado registrados hay en la Argentina? 6 millones. Es decir, la demanda de empleo es exactamente igual que hace 40 años, con una población que se duplicó. Hay hoy en la Argentina 6 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado. No tenés manera de... 3 millones en el sector público. Y vos tenés una población económicamente activa de 20 millones de tipos. Que la población económicamente activa, aparte, está construida con la categoría de la gente que está buscando trabajo. Ahí entiendo una economía, porque a mí me hablan de economía popular. Yo no sabía lo que era la economía popular. Y lo conecté con una... ¿Viste la evolución, el código genético que evoluciona o mejora la especie para que sobreviva? Esto es una cuestión de supervivencia, porque la economía popular, otra cosa que aprendí leyéndote. Te juro, Juan, no la sabía. Hace un montón de tiempo laburo en tele, estoy cruzándome todo el día con estos tipos, son grosísimos en el periodismo. No entendía lo que era la economía popular. O sea, no tiene manera, si no es economía popular, no sé, contame en qué consiste, contar a la audiencia en qué consiste la economía popular. Es una forma de supervivencia. No entras a la economía capitalista. Es una economía que nació a la vera de la economía capitalista. Así es. Es el sistema de trabajo que se inventaron los excluidos del mercado laboral. Repetime, es un sistema de laboral... trabajo que se inventaron los excluidos del mercado laboral. ¿Qué tiene, por ejemplo, el sistema laboral? ¿Qué podés hacer en la economía popular? Hay 6 ramas principales. La del reciclado, toda la economía del reciclado, los cartoneros, recicladores, carreros, la gente que labura en los basurales. Ahí tenés 300, 400 mil personas laburando en eso en el país. No se puede, es muy estacional, ¿no? Está bien, pero son muchos. Muchísimos. Dale, dame otras ramas. El sector de indumentaria, textil, digamos, ¿no? ¿Qué haces ahí? La costura y la confección de las prendas que gran parte van para el circuito llamado informal, que es las ferias como la Salada. Ahí laburás en negro, cosiendo, o en un taller y estás todo sin ver el sol laburando... Hay como 2 modalidades. Una que es fraude laboral y trabajo esclavo, que es un taller clandestino con 20 tipos, un patrón que los tiene cagando. Pero otra que es la más común y que es el 90% de los casos, es un taller familiar donde está la mamá, el papá y por ahí un hijo, un primo. Eso es economía popular también. Eso es economía popular. Dame otras 2 ramas para entender más. Bueno, todo el trabajo de cuidados, digamos, todo lo que hacen los movimientos sociales en los barrios, que es muy productivo, pero no desde el punto de vista mercantil, sino desde el punto de vista... Cuidar a los pibes y a los viejos. Cuidar a los 2 puntos de la fragilidad humana. Pero entre ellos, en ese sistema de economía popular que nace al lado de la economía capitalista, o el sistema capitalista, cobra el excluido, ¿no? O sea, te cuido a tu papá, o te cuido a tu hijo. Yo te cobro por eso, me pagas el día. Se generó un sistema también. Sí, y las organizaciones logramos nuclear a una parte muy pequeña, a un 15% más o menos, de organizar a ese sector de trabajadores. Entonces, algunos están bajo la ley del salario social complementario, que es una ley que arrancamos durante el gobierno macrista, digamos, que la sacamos por unanimidad, que es reconocer la naturaleza laboral de lo que hace una compañera nuestra en un barrio que puso un merendero, y que es, esa señora es una laburante, no es la señora que da la leche, es una laburante. Sí, claro, y lo que está haciendo con esos 30 pibes es tan productivo como lo que hace un oficial de cuenta de un banco. Te voy a decir una cosa más, acá. El otro día te escuché en una nota con Tenenbaum y le dijiste, Tenenbaum, este gobierno no tiene idea, la gente no tiene idea la cantidad de cosas que nosotros hemos frenado en este último tiempo. O sea, somos la barrera contra el narco, en los sectores más vulnerables, contra los saqueos, o sea... empecé a pensarlo un poco y también te lo quería preguntar. O sea, ustedes son definitivamente también una barrera contra eso, ¿no? Sí, y eso es una buena y mala noticia al mismo tiempo. ¿Por qué es una buena y mala noticia? Una buena porque no dejan entrar al narco. ¿Y por qué es una mala noticia si no dejas entrar al narco? Porque cuando vos sos una barrera, cuando vos sos una contención, nosotros no estamos para contener, estamos para transformar la realidad. Entonces, nosotros hoy estamos conteniendo. ¿Qué quiere decir? Estamos conteniendo la hambruna que hay. ¿Y cómo la estamos conteniendo? Porque vamos y le exigimos al gobierno que por lo menos reparta fideo y arroz. Y logramos que repartan fideo y arroz. O sea, los pibes comen como el orto, pero por lo menos comen.
nos peleamos todos los días con los tranzas. Entonces, ¿Qué es un tranza? un tranza es un tipo que pertenece a una cadena de distribución de droga, que es un tipo del barrio, que está arreglado con la cana, que está enfierrado y que tiene 5 o 6 pibitos que se nos cayeron de las manos, que no los pudimos contener. ¿Qué es que se te cayeron de las manos? Que el pibito, si vos, entre ir al taller y a lo sumo tener, si se le ocurre a Macri o a quien sea tener el corazón para darle una beca o un envión o un salario social complementario, que son las herramientas que hay, tiene con suerte 8.000 pesos por mes, un pibe de 19, 20 años, vamos a decir, y el tranza le dice, pero pibe, vos sos un pelotudo, en vez de ir a la carpintería, vení conmigo que haces 2 lucas por día y te lleva. Entonces el pibe, che, Juan, mirá, a mí me dan 2 lucas por día acá. Mirá, bueno, sí, pero te van a meter un tiro. ¿Te lo dicen eso? Pero yo he tenido charlas con los pibes que te dan ganas de ponerte a llorar porque te preguntan, ¿y vos qué alternativa me ofreces? Casi como si fuera un negocio, ¿no? ¿Te lo dicen? Sí, y que no te maten y no terminar envenenando a tus vecinos. Y después decís, sí, pero yo no le puedo ofrecer una alternativa. Lo que yo le puedo ofrecer es una contención. Y esa contención no le va a resolver a ese pibe ni siquiera el rancho donde va a vivir. No le va a resolver ni siquiera un laburo donde pueda ganar para la canasta ¿Cómo haces básica. con el tranza? ¿Cómo te plantás contra un tranza? ¿Tiene una pistola y todo? ¿Cómo haces? Que no se meta en donde estamos nosotros. Hasta ahí llegamos. Que no se meta donde estamos nosotros. Y a veces se meten y a veces denunciamos. Y yo habré hecho, no sé, cientos de denuncias contra tranzas bravos. Me fue bien 2 veces. 2 veces que logramos que un juez haga algo. ¿La pasaste mal alguna vez de tener miedo que te metieran un tiro? No, porque soy medio inconsciente con esas cosas y porque la gente en los barrios protege mucho a los militantes. Los protege mucho, digamos. Entonces, nunca tuve un problema Bancame, grave. porque llevamos 25, son 1:20 de la mañana. Y tengo que... Este programa es capitalista. Lamento decir, che, no... Ahora voy a hablar de otras cosas, pero Dale. no tenía, no sé, no me dio la charla como para preguntarte, tú ir y vuelta con Galperino, o sea, que hasta entiendo en algún punto que lo haces como para, no por diversión, pero como para entrenar tu otra parte, porque... pero bancame que te lo cuento. Estás en esta noche, estás unplugged, estás tranquilo, y no, viste que ya notás que el ambiente es un ambiente para charlar, para conversar, es muy tarde, estamos en vivo. En el próximo bloque te voy a pedir que me hagas una reseña y le cuentes a toda la audiencia 2 cosas. Primero es el país que viene, o sea, vos hablaste de mecha corta, pero ¿qué significa eso? Después te voy a preguntar algo como tipo del interior y como tipo de una zona gringa y productora. ¿De dónde sos? Es de San Vicente de Santa Fe. Cuando vos hablaste de reforma agraria, ¿no? ¿Me puedes explicar eso después? Porque, sin torearte, simplemente me lo cuentes, digo, porque... Fue tema de conversación de todos mis amigos. Che, pero no puedo haber dicho esto. ¿Cómo reforma agraria 2019? Pero pará, me lo explicas en el próximo bloque. Dale, Para, Juan. Y además te está viendo toda la gente y en la Pampa gringa. Mucho. Bueno, yo creo que hoy hemos descubierto otra cara, otra mirada de Juan. Tengo un minuto final. Rápido, 2 que dejé picando. Contame lo de la reforma agraria. 20, 30 segundos. ¿Qué dijiste ahí? Rápido. Algo está mal si en el país de las vacas no se puede comer carne y no se puede tomar leche porque vale carísimo. Y si en el país del trigo, el granero del mundo, no se puede comprar el pan. Algún problema hay. Mi abuelita era de la zona de Chobet, Venado Tuerto, cerca... El Triángulo de Oro, sí. Exactamente. Y mi abuelita recibió las tierras de lo que fue una reforma agraria en la época de Perón, que era el famoso "la tierra debe ser de quien la trabaja". Y la verdad que los gringos nuestros surgen de los planes de colonización que hubo. Eso fue una reforma agraria con otro nombre. Hoy tenemos... Reforma agraria no es sacarle la tierra a nadie. No es sacarle la tierra a nadie. No es sacarle la tierra a nadie. Eso fue... Yo hacía un programita que se llama Con Argumentos y Explicaciones en Facebook para tener 40 minutos para poder hablar así como hablamos hoy. Y tenía la ilusión de poder explicar lo que nosotros pensamos del campo y explicar el programa del Foro Agrario porque
no es Juan Grabois. Claro, Nosotros somos un colectivo de organizaciones. No es lo que si te... Che, Juan, te tengo que dejar porque nos queda tiempo para otra nota. Bueno, Vamos a hacer un café, ahí está el señor Juan Cruz Ávila también pidiendo un café. Hay mucha gente que tiene ganas de conocerte un poco más. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno. Y perdón que no te metí en los temas del día. No, todo bien, por ahí, mejor. Otro día hablamos de eso. Gracias, Juan. A Sos vos. muy amable. Gracias, querido. Muy gracias amable, por en serio. invitarme. Nos vemos.